Bienvenidos a Alimentos y Emociones Podcast. Comer es inevitable. ¿Cómo comer para saciar mi apetito? Es una elección. Soy Claudia Unot. Acompáñame a hablar sobre temas de conducta alimentaria, de la relación emocional que tenemos con los alimentos y cómo satisfacer uno de los impulsos más fundamentales que tenemos en nuestra vida, nuestro apetito. Hola, ¿cómo están? Un gusto tenerlos por aquí. Bienvenidos a este podcast de Alimentos y Emociones. Mi nombre es Claudia Unot y el día de hoy vamos a hablar con Ameyali Rodríguez Cano sobre los primeros 1000 días. Bienvenida, Ameyali. Hola, hola, muchas gracias, Claudia. Hola a todos. Yo muy feliz. Muchas gracias. No, hombre, un gustazo poderte tener aquí. Vamos a hablar de este tema que es así como súper importante dentro de lo que es las etapas del ciclo de la vida que estamos empezando a abordar. Este es nuestro segundo episodio y vamos a hablar con Ameyalis porque, bueno, ella es licenciada en nutrición y ciencias de los alimentos de la Universidad Iberoamericana, Campus Santa Fe, pero realizó la maestría en nutrición clínica en el Instituto Nacional de Salud Pública y el Instituto Nacional de Perinatología, y también tiene una certificación como Functional Medicine Practitioner por el Institute for Functional Medicine en Estados Unidos, y es asesora o asesor certificado de lactancia por la Academy of Lactation Policy and Practice, educadora en diabetes por la Federación Mexicana de Diabetes y coach en nutrición y salud por el Institute for Integrative Nutrition, avalado por el New York Health Department. Está incorporada y trabaja en el Instituto Nacional de Perinatología desde el 2007 y se ha desarrollado como investigadora en diversas áreas, incluyendo síndrome metabólico, obesidad, embarazos complicados con diabetes, lactancia materna, composición corporal infantil y salud durante los primeros 1000 días de la vida. Y es docente en la maestría en nutrición clínica del INPER y cuenta con muchas publicaciones. Es muy, tanto en libros como en revistas. Es un súper honor tenerte aquí con nosotros, Ameyali. Entonces, pues bienvenida y vamos hablando sobre este tema y cuéntanos pues de tu experiencia también trabajando todas estas áreas y qué son los primeros 1000 días. Sí, no, pues te digo, muchas gracias. Y yo muy feliz de poder compartir esta área, que la verdad es que, o sea, es fascinante, ¿no? La verdad es que entre más conoces, más te jala a meterte a profundidad. De lo poco que hay, a pesar de que ya se ha estudiado durante varios años, todavía siguen muchas cosas que pues tenemos que definir, ¿no? Y faltarán algunos años, pero aún así tenemos una muy buena información, ¿no? En donde la nutrición además es protagonista y pues yo con eso es como qué satisfacción, ¿no? De poder transmitir un mensaje tan poderoso a través de la nutrición. Y te digo, en esta etapa que justo como dices, ¿no? Son estos primer 1000 días de vida que te digo, además de ser fascinante, pues si empezamos a definirlo, ¿no? Estos 1000 primeros días de vida son como, me gusta ponérmelo a mí en el lado positivo, ¿no? Y decir que son como esta ventana de oportunidad, es una gran oportunidad que tenemos de hacer prevención, ¿no? Y de programar positivamente la salud, no solo de un niño o una niña, ¿no? Sino de las siguientes generaciones. Entonces, te digo, es algo, pues, te digo, en ese sentido muy positivo. Es una oportunidad Me gusta muchísimo salud. cómo lo describes así, ¿no? Esa ventana de oportunidad. Estamos hablando de de todo la duración del embarazo más los 2 primeros años de vida, ¿no? Exactamente. Son los 1000 primeros días de vida que empiezan desde el día 1, ¿no? De esa concepción, desde el día 1 del embarazo, y que en teoría, más o menos, pero dura esos 270 días de embarazo, de gestación. Y después los 2 años primeros de vida, que son los 365 días por 2, ¿no? Para dar ese total
de los primeros 1000 días de vida. Entonces, sí, en concreto estamos hablando todo el embarazo y los 2 primeros años de vida. ¿Y por qué desde el embarazo es tan importante, o sea, para la vida de un ser humano? Es una pregunta medio tonta, pero realmente yo creo que sí requiere como de que tomemos un poco más de conciencia, o sea, que la forma Claro. como desde cómo nos comportamos, desde nuestra conducta, no solo alimentaria, desde que estamos embarazadas, realmente va a afectar la vida de ese ser humano, ¿no? Sí, no, no, y al contrario, es una pregunta súper importante, ¿no? Por qué es tan importante y por qué es esa ventana de oportunidad? Pues, y ahí podríamos responderla justo más de las cosas más fisiológicas que también, ¿no? Son padrísimas, y es porque justo es una etapa en donde vas a grabar esa memoria, ¿no? Vas a grabar en cierto sentido, ¿no? Tu metabolismo, cómo va a definir ese metabolismo del resto de tu vida. Es decir, es una etapa en donde obviamente es un rápido crecimiento, es el crecimiento más acelerado que tenemos en toda la vida, ¿no? Entonces, todo pasa súper rápido y la característica principal es que hay una alta plasticidad de esas células, ¿no? Entonces, si todo el mundo dice que son como, los niños son como esas esponjitas, pues sí, ¿no? O sea, desde el día uno está captando esas células y esos tejidos, todo lo que hay en el ambiente para responder adecuadamente, ¿no? En teoría tenemos ese ambiente que te va a condicionar para que tú puedas dar una respuesta correcta hacia ese ambiente. O Entonces, sea, te estás predisponiendo, pues, de alguna forma, ¿no? exacto. Genética, metabólica, conductual, nutricionalmente. Exactamente, exactamente. Son todas esas adaptaciones, ¿no? Que hace ese órgano, que hace ese tejido para responder positivamente o de forma adecuada ante las agresiones o las bendiciones que vaya a tener ese ambiente, ¿no? Entonces, sí, es una etapa de rápido crecimiento que se caracteriza por esa plasticidad y justo eso, ¿no? Entre otros mecanismos ya muy epigenéticos y nos podríamos meter mucho a estas cuestiones celulares, pero sí, ¿no? Que van programando entonces cómo va a ser, ¿no? Tus respuestas al ambiente cuando nazcas y mucho más adelante en la vida. O sea, no se sientan responsables, mamás. Siéntanse muy responsables. Es horrible, ¿no? Porque por un lado estás como dando también que le estás poniendo una supercarga a la mamá. No Mm, es nada más la mamá aquí la que está influyendo, porque obviamente para haber generado a ese bebé se necesitaron de dos, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho también como, ya sabes, como cuando tienes a un hijo que es como súper remilgoso, súper picky eater para comer, ¿no? Y entonces te sientes así, sabes, como que es toda tu culpa como mamá de que, si me entiendes, no puedes hacerlo comer. A veces hay que reducirle la carga también a las mamás, como de la culpa de que está todo sobre nuestros hombros y nosotros somos sí. las únicas que estamos cargando con esto. No. No, definitivamente, comparto 100%. Dicen, ¿no? Que para criar un hijo se necesita de toda una comunidad y no puede Sí. ser más cierto. O sea, al final es claro lo que haces tú, ¿no? Hay muchas conductas de las cuales, claro, tú puedes, ¿no? Tener un poco más el control, pero también de repente estamos inmersos en este otro ambiente, en donde, pues sí, todo el mundo hacemos lo mejor. También hay una familia, ¿no? Claro. Hay una comunidad. Al final tienes amigos, tienes una red de apoyo, tienes escuelas, ¿no? Y tienes otras políticas. Es decir, hay como muchas otras cosas en las cuales una te puedes apoyar, ¿no? Y si no, pues bueno, te digo, al final hay otras cosas de las cuales tú sí puedes tener el control. Definitivamente es un trabajo en equipo este. Hay muchas cosas dentro de nosotros de forma individual, pero claro, el papá, los hermanos, y eso también son aspectos importantes, ¿no? Sí. Qué bueno que consideremos no solo exacto, esas culpas, no esas No, cargas es que si no, o sea, sí que me entiendes, tiene la porque mamá. de por sí vivimos, ¿no? O sea, como mujeres o sea, viviendo a través del embarazo, que es una situación, yo digo que, o sea, muchas veces no nos detenemos a pensar eso, o sea, nuestro cuerpo está cambiando, somos diferentes, nos estamos transformando, estamos generando otra vida, transformándonos en otro tipo de, o sea, en otras personas. Nunca vamos a volver a ser la misma persona después de haber tenido a nuestros hijos y estamos acostumbradas a hacer un montón de cosas
Y luego todavía, por ejemplo, que te echen así como la carga de que eres responsable al 100 de todo lo que está pasando con este nuevo ser humano, pues está, me Sí, parece sí, como... no, y la verdad es que a mí me gusta siempre también retomar esto que dices, o sea, que todo te nutre, ¿no? Al final, o Ujú. sea, te nutre, claro, lo que comes, ¿no? Te nutren las elecciones que haces, pero también te nutren los pensamientos que tienen, ¿no? Sí, También te nutren las relaciones que tienes, ¿no? Y hoy, más que nunca, es cuando te das cuenta de cómo la tribu, ¿no? El tener sí. cerca a la tribu o el tener el apoyo de la tribu también es algo que nutre muchísimo, ¿no? Y sí, sí hace diferencia en todos estos Y aspectos que va a fisiológicos. influir, ¿no? Desde cuando tienes al bebé, o sea, desde cuando estás embarazada, cuando tienes al bebé, cuando ya está, o sea, cuando ese bebé empieza a comer, o sea, cuando está en la lactancia materna, cuando empieza ya a comer, cuando tiene un año de vida, todo el primer año, el segundo año de vida, o sea, del 1 al 2 años, que es completamente diferente, por ejemplo, al primer año de vida cuando recién nace, o sea, Mm, esos 1000 días necesitan de esa tribu, ¿no? Como dices, realmente es súper, súper importante. A sí. ver, ahora sí, pues cuéntanos un poquito más quizás de factores que puedan como influir en estas etapas. Eh, ¿qué parte, por ejemplo, podríamos nosotros cuidar, ¿no? O sea, como mujeres, como mamás y apoyando a las mamás, ¿qué parte sería como conveniente, o sea, que se ve en la literatura que sí afecta o que pudiera ser un riesgo, ¿no? Para el desarrollo de ese bebé. Claro, claro. Sí, pues afortunadamente hay muchas cosas, ¿no? Esto no, afortunadamente no, pero no responde solo a una causa, ¿no? Hay muchas otras cosas. Claro que podemos hablar desde un ambiente en general, ¿no? De dónde nos desarrollamos, si estamos en la ciudad, si estamos entonces en un ambiente menos urbano, ¿no? Cuestiones de tabaquismo, cuestiones, como decíamos, de estrés, ¿no? Pero definitivamente uno de los elementos principales es la nutrición y el estado nutricio, por ejemplo, de esa mamá, ¿no? Desde antes de embarazarse, el estado nutricio previo, las reservas de nutrimentos de esa mamá previo, ¿no? Incluso al día 1 de la concepción, tanto de estos macronutrimentos como de, sobre todo, micronutrimentos, ¿no? Ujú. Cómo están esas reservas. Obviamente el peso materno, ¿no? Ese índice de masa corporal, de cómo se inicia, ¿no? Entonces, de la partida, ¿no? De ese viaje, de esos primeros 1000 días de vida en ese ambiente, ¿no? Muy, muy individual de cada mamá. Eso también es otro factor, ¿no? Que pues además muy positivamente es algo muy controlable, ¿no? Es algo que se puede modificar, ¿no? En nuestra población, que también es algo de alto riesgo. Entonces, Bueno, empezando pero ¿qué me dices, perdón, de todas esas mujeres, o sea, no de todo, o sea, de esa población mexicana con unos índices o prevalencias, pues, de obesidad, sobrepeso y obesidad enormes, sobre todo en las mujeres, ¿no? Aquí en México de y este, y también sabemos que uno de los problemas más grandes de salud pública en relación a obesidad puede ser mucho el embarazo, o sea, porque terminas tu embarazo, si subes muchísimo de peso durante el embarazo, te quedas entonces también con ese peso porque puede ser a veces difícil bajarlo después y sí, entonces también se vuelve otro riesgo para el segundo hijo, ¿no? exacto, es esa cadenita, ¿no? Que probablemente haciéndola, atendiéndola adecuadamente, haciéndola más consciente, igual podemos empezar como a darle esos golpecitos para que se rompa esa Ujú. cadena negativa, ¿no? En donde, claro, tenemos más de 75%, más de 3/4 partes de las mujeres en edad adulta, pues sí, empiezan con ese factor de riesgo, ¿no? De un peso elevado, Ujú. para un peso elevado para esa estatura, un índice de masa corporal elevado, y eso corresponde muy bien con la dieta, además que se ha documentado en esta población, también mexicana, en donde, pues sí, los grupos más saludables no son los más abundantes, ¿no? Máximo la mitad de la población que consume alguna verdura o alguna fruta, leguminosas, pues a pesar de que somos una cultura así de leguminosas, ¿no? Tampoco es como el consumo más frecuente y que contrasta muchísimo con todos estos productos industrializados, ¿no? De azúcares concentrados, ¿no? Y de cereales como también ultraprocesados. Entonces corresponde muy bien,
¿no? Ese panorama de consumo con el panorama, ¿no? Del estado nutricio. Entonces, esos dos son factores de riesgo que ya empiezan a afectar, ¿no? Esa programación de salud en esos primeros 1000 días de vida. Ok. Eh, Entonces ahí eso es una parte del cuidado que puede como tener obviamente la mamá y exacto, desde antes de embarazarse, ¿no? desde antes de embarazarse, o sea, estar cuidando también su alimentación. ¿Tú dirías que sería como lo único nada más? O sea, cuidar la alimentación de la mamá, que va a impactar también en ese futuro bebé. No, claro que no. A pesar de que, exacto, ahí está la carga compartida que decías, ¿no? A pesar de que obviamente nosotros nos enfocamos mucho a la mamá, porque pues bueno, si es ahí donde está ese ambiente intrauterino, ¿no? Digo, en forma más directa al bebé, pero y hay más evidencia de eso. Hay Claro. una evidencia todavía muy poca de la cual, pues sí, no podemos hablar, ¿no? A gran profundidad, pero pues sí, también el IMC del papá, por ejemplo, ¿no? También ya se sabe que influye, entonces, porque al final somos la mitad de ese código genético Claro. del papá y de la mamá, ¿no? Entonces, también cuestiones del IMC del papá. Incluso hoy en cuestiones de epigenética vemos un poco de evidencia del estado nutricio de folato, por ejemplo, ¿no? De cuestiones de complejo B en ese espermatozoide, que también pueden entonces programar, ¿no? Y contribuyen a esa programación de salud en ese efecto. Ok. Y luego, si pensamos también en, por ejemplo, la salud emocional de la mamá, este, en el embarazo, o sea, durante el embarazo, y luego también la misma salud emocional de la mamá posterior al embarazo y en el cuidado, ¿no? Hablamos mucho de eso también con Jennifer Legorreta, o sea, sobre la importancia de la salud mental, por ejemplo, y la vitamina D en la mujer que se quiere embarazar, pero cómo eso también digamos, se traslapa, pues, ¿no? Claro. A Sí, las siguientes etapas que también afectan, pues, estos 1000 días, ¿no? exacto, ¿no? La salud emocional también, ¿no? Afecta, además, ¿no? Primero, muchas de las conductas que la mamá va a tener, ¿no? De autocuidado, por ejemplo, para poder, pues sí, hacer cambios, ¿no? O sea, entre más motivada, entre más autosuficiente, entre más autoestima, entre más, ¿no? Estas otras cuestiones también de conductas psicológicas asociadas a conductas entonces de nutrición te van a hacer que claro, puedas tener un mejor autocuidado de ese embarazo, ¿no? Mejores conductas en general de estilo de vida. Y aún así, este manejo del estrés, esta ansiedad que también puede provocar, ¿no? El embarazo y muchas cuestiones asociadas al embarazo o en la vida personal de cada quien, también incluso se han visto asociadas, ¿no? Per se, por ellas mismas, por ejemplo, a parto prematuro, ¿no? O cuestiones también un poco más de esta programación de la que hablábamos de estos primeros 1000 días de vida, en donde pues este estrés, esta ansiedad se han asociado como a mayores concentraciones también de cortisol, ¿no? En esta sangre materna, y eso también entonces puede afectar, ¿no? Metabólicamente lo que decíamos, estos diferentes órganos y aumentar el riesgo y la susceptibilidad de enfermedades más adelante en la vida de este ser, ¿no? De este Sí, mundo que se sí, crea en eso es vida. también o sea, si pensamos bueno, yo me pongo a pensar muchas veces en los diferentes tipos de embarazos que yo tuve en relación, por ejemplo, al estrés en mi vida, en mi primer embarazo comparado con el segundo, por ejemplo. Eh, no voy a decir, ay, es la única cosa que afecta el tipo de carácter o de personalidad que tenga uno u otro hijo, pero sí juegan un papel importante, o sea, Sí, sí. No, incluso afecta muchísimo, o sea, esta, eh, eh,
digo, ya igual ya nos pasamos de la etapa del nacimiento, pero No, no, definitivamente adelante, o sea. estas actitudes, ¿no? O sea, que tiene la mamá y esta capacidad de apego y esta capacidad emocional de hacer como este bonding con su bebé. O sea, al final también es cómo ese bebé va reaccionando a ese estímulo y a ese ambiente, ¿no? Y cómo entonces puedes responder. Hay muchas cuestiones que se programan no solo metabólicamente, sino en neurodesarrollo, ¿no? En esta capacidad afectiva también y emocional, ¿no? De que todos tenemos y cómo reaccionamos a estos diferentes estímulos, ¿no? Hoy que hay muchas corrientes, ¿no? De que si entonces los cuidas demasiado o los dejas demasiado libres, es que si tienes que ser más autoritario o que si no tienes que, ¿no? Tienes que dejarlos que fluyan libres y wild, ¿no? Así salvajes Sí, como sí, sí. sea. Entonces, al final es eso, ¿no? Es también el cómo tú eres capaz de estar en esa conciencia y en esa, yo digo que en esa conexión más que en esa reacción, ¿no? Ujú. Que al final todos aprendemos entonces a conectar con la emoción y poderla trabajar o a reaccionar, ¿no? Y al final esa es una cosa que también se va programando durante esta etapa, Sí. ¿no? Todas esas reacciones, te digo, tanto biológicamente, a lo mejor por esas concentraciones de cortisol y de glucosa más elevados, que eso cambia, ¿no? Estas estructuras, incluso del sistema nervioso central, de toda esta neurogénesis, pero además en emociones, ¿no? En cómo reaccionas ante todo eso. O sea, al final todo suma esto y por eso esta etapa es tan importante, ¿no? Sí, y me parece como súper interesante porque mira, ve, estamos aquí dos nutriólogas, ¿sabes? Y es como, ay, vamos hablando de las diferentes etapas del ciclo de la vida. Entonces, y siempre pensamos, ¿no? O de menos, siempre es así como las clases de, ¿verdad? Entonces, ¿qué debo de darle de comer? O sea, la alimentación, etcétera, lo antropométrico Sí, y casi párale de contar. Pero aquí estamos dos nutriólogas, ¿sabes? Hablando también como de aspectos conductuales, emocionales que van a afectar y que creo que cada vez más nos debemos de abrir, pues, a tocar estos temas y no nada más quedarnos en esa parte de todo lo voy a resolver porque le di suficientes frutas y verduras, que no cabe la exacto. más mínima duda que también tenemos que hacer, pero o sea, es como invitar a los nutriólogos a pensar también en cómo todos estos temas afectan, ¿no? Claro, ¿no? Y ser mucho más integrales, porque al final, pues, nuestro objetivo es el bienestar, ¿no? En su más amplio sentido de esa persona, ¿no? Y yo digo, claro, la nutrición, y como nutriólogos tenemos una gran ventaja de trabajar con algo súper poderoso, que es eso, ¿no? Es como cada nutrimento es esa información que llega tan profundo como a esa expresión del código genético, ¿no? O sea, digo, qué importante cada cosa que pones en tu cuchara, qué importante cada cosa que pones en tu tenedor, porque tiene de verdad un mensaje profundo a tu cuerpo, ¿no? Y al cuerpo de ese nuevo ser, en este caso. Y yo digo, la Sí, nutrición, claro que además es una de las bases, ¿no? Que también te permite justo tener ese potencial, ¿no? De desarrollar ese potencial de salud cognitiva, de salud metabólica, porque obviamente cada pequeña deficiencia que vas teniendo, ¿no? O exceso que vas teniendo de algunos nutrimentos, pues sí, van impactando, ¿no? En el cómo respondes. Pero además, ¿no? O sea, esa buena nutrición te permite tener esa salud emocional, ¿no? También sí. sin ser el centro de todo. O sea, al final ese es un escalón más, ¿no? En donde sí necesitas nutrimentos para poder responder adecuadamente, incluso emocional y cognitivamente, pero además, pues sí, no puedes negar que hay muchas otras cosas, ¿no? De ese ambiente y que además es como en ambos sentidos, ¿no? Claro. Tampoco puedes tener una buena nutrición cuando el ambiente y cuando la emoción, ¿no? Tampoco logras comprenderla, tampoco logras ser un poco más consciente de eso, logras trabajarla, entonces tienes una mejor elección de alimentos y una mejor elección de alimentos te lleva a esa salud más cognitiva. Entonces es como ese círculo positivo en ese sentido. Sí, y me encanta realmente este círculo positivo, o sea, abrirte a esta parte que dices de ventana de oportunidad. No, estamos hablando como muy en general, obviamente, de esta etapa de los 1000 días, no estamos hablando así
como muy específicamente porque ya tocamos el tema de alimentación antes del embarazo. Después vamos a hablar sobre el embarazo específicamente, también con Oti Perichar y todo. Y luego vamos a ir abordando todos los diferentes temas de las diferentes etapas de la vida, pero obviamente es como, en general también, como abordar, nada más conocer el concepto de estos 1000 días y entender su importancia, ¿no? Entonces, ¿qué otros factores también consideras que podríamos estar como modificando pues en esta etapa de estos 1000 días que pudieran irle abonando a la mejor como programación de este niño, ¿no? Claro. O Sí, niña. pues ya tocamos entonces estos aspectos previos del embarazo, ¿no? Ya Ujú. durante el embarazo, pues obviamente la nutrición sigue siendo súper importante, ¿no? Decíamos Claro. como tener este equilibrio, ¿no? De los diferentes nutrimentos, que no estén en exceso, tal vez los sustratos energéticos, ni algunos vitaminas, ¿no? Vitamina A, estamos pensando, tampoco deficiencias de ningún sustrato energético, ni de vitaminas, ni nutrimentos inorgánicos, ¿no? Entonces, el equilibrio como en este aporte de nutrimentos y de grupos de alimentos saludables, pues importante, que promuevan también además esa programación adecuada de micronutrimentos que son tan importantes. Y además, ¿no? Uno de los aspectos que también se ha visto de los elementos o de los factores que más impacta, ¿no? En la salud de ese bebé es esa ganancia de peso, como bien lo decías, ¿no? Entonces, tener una ganancia de peso como mucho más controlada, más adecuada respecto a cómo se inició el embarazo, es otro de los factores que se ha visto que programa, ¿no? La salud de ese bebé. Eh, y entonces eso impacta en el peso, probablemente con el que va a nacer ese bebé, que es otro factor, ¿no? De riesgo de mortalidad para ese bebé, si es un peso excesivo o es un peso demasiado bajo. Sabemos que es esa curva en U, ¿no? En Ujú. donde estos ambos extremos, el peso bajo y el peso excesivo, estos ambos extremos se han visto como ese riesgo, ¿no? De más obesidad y más enfermedades crónicas para ese bebé en etapas posteriores. Eh, Obviamente todas estas conductas que puedan estar asociadas a estrés, como lo decíamos durante el embarazo, también pueden afectar. Y ya una vez que nace, ¿no? Ya que estamos en ese peso, otro de los factores también muy importantes, ¿no? Es la ganancia de peso y sobre todo de lo que menos información hay, pero que empieza también ya a haber documentación de eso, es un poco la ganancia de peso y la composición corporal que va desarrollando ese bebé durante esos primeros 2 años de vida. ¿No? La ganancia acelerada de peso en estos primeros años de vida puede ser, ¿no? Que condicione mayor adiposidad, sobre todo, y entonces otra vez ese mayor riesgo de enfermedades de obesidad y enfermedades relacionadas posteriormente en la vida. Eh, en donde uno ya se programó eso antes del embarazo, pero también, ¿no? Esa alimentación y esos otros aspectos y estos otros factores del ambiente durante esos 2 primeros años de vida pueden seguir afectando. Eh, de, Sí, al- en, en cuanto a alimentación, hablamos justo de esa lactancia, ¿no? O la no claro. lactancia, o qué tan exclusiva, ¿no? Es esa lactancia, qué tan mixta puede ser el inicio de esa alimentación complementaria, la calidad, ¿no? De esa alimentación complementaria, los grupos de alimentos que se le den prioridad. Si vamos más adelante en este primer año de vida, el cómo se integra justo esa dieta familiar, cuál es la calidad también de esa dieta familiar, ¿no? Fíjate que ahí también estaba pensando, o sea, nunca en ninguna otra etapa de tu vida, o sea, vas a triplicar tu peso Ujú, y duplicar tu longitud, pues, en tu vida, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que necesitas? O sea, sí, ¿qué es lo que vas a tener que cuidar? Y obviamente la mamá va a tener que cuidar para que ese bebé pueda lograr eso, ¿no? Eso es nada más el primer año de vida, o sea, es algo, es como, ¿no? Cuando le preguntas a un estudiante así, oye, imagínate qué te pasaría si tú ahorita triplicaras tu peso, ¿no? O sea, y no en un sentido de volverte obeso, no, no, en un sentido de qué necesitas, ¿verdad? Para que ese cambio suceda en tu cuerpo, ¿no? Y nunca lo vas a volver a vivir en la vida, ¿no? Ni en la adolescencia, pues.
Entonces es como también interesante y estaba pensando en como que, o sea, o sea, ¿sabes? Ya pasaste los primeros 270 días del embarazo, ya Ujú, nació tu bebé ujú. y entonces, bueno, si lactas, tal vez todavía te sigas como un poco consciente de la alimentación que tú tengas que seguir teniendo ya durante la etapa de la lactancia materna, pero, eh, pero en realidad, ¿qué tan divorciada está la mamá de ese bebé? O sea, realmente no lo está, porque para que ese bebé como logre ese crecimiento adecuado en 2 años después, tú como mamá tienes que seguir como cuidándote, ¿sabes? Ujú, Para estar como lo suficientemente presente ahí, ¿sabes? sí, Para con todo lo que se requiere para emocionalmente responder a ese bebé, para poder claro. brindarle la mejor. Entonces, no te acabas como de desprender tampoco, o sea, no hay que nada más pensar en el bebé en ese momento, ¿no? Sí, Aunque no, obviamente se lleva definitivamente. toda la energía, pero Sí, sí, toda la energía, toda la atención. Pero sí. sí, esa es una cosa de la cual también creo que, ¿no? Durante aspectos de maternidad no se habla, ¿no? Incluso ni siquiera como entre amigos, entre familia, y creo que igual los profesionales de salud también podríamos hacer, ¿no? Un impacto también positivo ahí, al preguntar, sí, pero ¿y cómo está usted, mamá? ¿No? O sea, desde tu mamá, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te cuidas? ¿No? Y también cuidar, ¿no? A través de algún consejo a esa mamá, porque al final, claro, como bien dices, o sea, lo que necesita es que, bueno, tenga suficiente leche, porque, claro, sabemos que debe de dar lactancia, pero entonces para que ella tenga suficiente leche, pues sí, necesita estar súper bien hidratada, un poco más en tranquilidad, ¿no? Entonces ahí entra el rol del papá y del el resto de la familia, el resto de las políticas incluso, ¿no? Que favorecen la Totalmente, ¿no? lactancia con cuestiones de trabajo, que eso también es un gran tema. Es un súper Eh, tema que debemos también de abrir y poner sobre la mesa, o sea, exacto. porque tener 3 meses de incapacidad no es suficiente. Si la OMS te está diciendo, sabes, pues tienes que amamantar durante 6 meses Mínimo mínimo, los 6 y después continuarlo, ¿no? claro. Así es, después continuarlo, o sea, Entonces sí, ahí al también final entras en un rollo y dices, bueno, ¿y en qué me está apoyando pues el ambiente y la política en donde yo vivo, ¿no? ujú, exacto, ¿no? Que son todos ese ambiente, o sea, el ambiente hasta en ese más sentido más general, desde decíamos, ¿no? Lo que como, pero todo ese ambiente en general, ¿no? Y te digo, o sea, al final sí es importante, hay muy poca información incluso sobre cómo debe ser la dieta en la lactancia, ¿no? Y Ujú, también yo creo ujú. que también por eso poco se habla de eso. Pero entonces, para esa mamá, entonces, ¿cómo puedo ayudar a cuidar, ¿no? Un poco mejor ese estado nutricio que le permita, ¿no? Entonces tener o más energía o mejor salud, ¿no? Emocional, que le permita estar más tranquila para que entonces ella pueda tener dentro de todo, ¿no? Este cambio y esta revolución, este autocuidado para ella misma, para que el cuidado del bebé y la atención a ese bebé sean de mucho más calidad definitivamente. Y que tengas también, y eso te va a permitir como estar más presente también con Ujú, tu bebé para poder ser como más responsiva hacia como señales de hambre, apetito y saciedad, que quizás son así como cosas que estamos empezando a hablar también de los bebés y que no se toca mucho, ¿no? Nosotros hemos estado haciendo ahorita unas investigaciones también en relación a el apetito de tanto de los bebés como como de las mamás, y las mamás les cuesta muchísimo trabajo reconocer estas señales en los bebés, pero luego ya sí la pueden reconocer por ejemplo, en un niño de 1 a 3 años, ¿no? Y ujú. dices, pues, ¿qué onda ahí, no? O sea, quizá, ¿qué tanto afecta pues también todo el cansancio de la mamá, de no dormir, de estar en este espacio también Sí, sí, para yo alimentar adecuadamente a su hijo? y yo digo también ahí, ¿no? O sea, ponerle atención en nosotros como esos profesionales de salud, ¿no? Si somos nutriólogos, o si somos pediatras, o si somos lo que sea, ¿no? Te digo, en cómo nosotros mandamos esos mensajes,
¿no? El cómo abrimos entonces esa perspectiva y esa capacidad que nosotros tenemos de influencia, ¿no? En esa persona, ¿no? Para promover, te digo, nuestro objetivo que al final tiene que ser ese bienestar integral, ¿no? Y si estamos enfocados, pues sí, a cuestiones perinatales, a todo lo que pasa alrededor de un nacimiento, pues entonces tenemos que contemplar mucho más allá de solo un indicador de que el bebé y que la lactancia y que los pañales y que si pesa, ¿no? Y que si gana peso, pues sí, definitivamente ver más allá, ¿no? Y ver estos otros capacidades y estas otras potenciales que podemos desarrollar como es justo eso, ¿no? Es la mamá y cómo puede mejorar esa relación de apego, ¿no? Esa relación emocional con ese bebé, porque definitivamente que eso tiene un gran impacto, ¿no? Decíamos, en esa salud emocional, pero sobre todo en esas también conexiones que va a hacer ese bebé neurológicas, y entonces muy, muy aterrizadamente lo factible, entonces en la productividad también, ¿no? Incluso de esa persona a largo plazo, o sea, una persona que entonces tenga ese potencial, que tenga esa seguridad y que tenga ese potencial máximo de ser productivo, ¿no? Que eso es algo, esa es una herencia que yo digo, qué increíble que podamos enfocarnos en poderle heredar el máximo potencial para que sea alguien productivo, ¿no? Lejos de que si queremos que sea ingeniero o músico o doctor o cualquier cosa de profesión, pues que en Sí. cualquier cosa que decida, ¿no? Cada quien, que sea altamente productivo. O sea, eso creo que Y es porque le también. diste como todos los estímulos, ¿no? Que pues que quizás también en ese momento se conocían, pero que también quizás tengas o no acceso a ellos o los puedas generar de otra manera. O sea, se me ocurren, o sea, no solo estímulos obviamente nutricios, que son súper importantes, Ujú, pero toda otra serie de factores, ¿no? Desde por ejemplo, estoy pensando en límite, o sea, límites de horarios en lactantes y horas de sueño y tomas, o sea, cuántas veces lo vas a amamantar o no lo vas a amamantar o le vas a dar biberón y hasta qué horas o si vas a, este, como decías, ¿no? En esta parte de todas las formas que hay como ahora de educar a tus ujú, hijos, ¿no? ujú. Eh, entonces, bueno, si quieres, ahorita vamos como cerrando esto. No sé si quieras abonarle un poco más a todas estas recomendaciones también de factores que puedan ser como modificables que hay que cuidar en estas etapas de 1000 días y vamos cerrando el tema. Sé que podemos estar aquí muchas horas, pero Exacto. Horas, este, horas con 1000 cosas, ¿no? Porque aparte de cada tema, como dices, ¿no? Se puede hacer un programa y 10 enteros. así es. Pero sí, sí, definitivamente, pues eso, ¿no? Es un poco de resaltar estas cuestiones de alimentación, estas cuestiones de estimular adecuadamente, entonces, a ese bebé a través de una buena respuesta, ¿no? Más consciente de los papás. Incluso, de otros, respetar mucho también, como decías, ¿no? Las respuestas de ese niño y eh, ¿cómo se llama esta? No personalidad, pero el temperamento con el que nace Ujú, cada niño también, ¿no? ujú. Entonces, ir creando como este ambiente mucho más armónico, ¿no? Si hablamos en cuestiones también como de alimentación, respetar estas cuestiones de hambre, de saciedad, cuando se tiene el apetito, ¿no? No forzar, ¿no? Otras cuestiones de ofrecer como estas calidad de alimentos, pues, siempre para que él pueda tener la capacidad, él o ella tenga la capacidad de elección, ¿no? Aunque tú siempre ofrezcas como las opciones de calidad adecuada, ¿no? O sea, empezar a asumir esas diferentes responsabilidades. ¿Qué es la responsabilidad del niño? Que puede él sí tener esa responsabilidad, ¿no? En cuanto a cantidad, como decíamos, y cuál es la responsabilidad como papá, ¿no? De ofrecer estas opciones saludables. Incluso, como bien decías, ¿no? El sueño que también se ha asociado como a este neurodesarrollo, e incluso estos diferentes patrones de sueño como también a cuestiones asociadas a riesgo de obesidad,
¿no? Si sabemos que a nosotros como adultos nos pega, pues en una etapa, ¿no? Otra vez de este potencial de neurodesarrollo, de programación metabólica, de programación neurocognitiva, el sueño también tiene mucho, mucho, ¿no? En influencia. Y eso también, ¿no? A mí me ha tocado ver ahorita en algunos casos, ¿no? Ahí en Perinato, en donde, híjole, como todos los papás, ¿no? Es en este estilo de vida tan ajetreado que tenemos, los papás pues salen, ¿no? Regresan hasta la noche y a veces la abuelita, ¿no? Me tocó un caso que me acuerdo muy particular, ¿no? Entonces la abuelita no dormía al bebé porque esperaba que llegara la mamá, ¿no? Para que la Claro. mamá también tuviera un poco de convivencia. Entonces, qué difícil, porque es como, claro, lo entiendo, pero si la mamá llegaba a las 11 de la noche, ese bebé no podía esperar tanto tiempo para dormir, ¿no? Entonces, claro, es otra vez, ¿no? Estos círculos que tenemos que ponerles atención para poder ofrecer alternativas, ¿no? A estas familias, ¿no? Particulares e individuales. Y bueno, algo que también, ¿no? De repente yo me pongo a pensar, y es, también es una buena reflexión, es este ambiente, ¿no? Más o menos tóxico en el que vivimos y cómo tal vez podemos controlar algunas de las cosas, ¿no? Me refiero a que también hay alguna evidencia de cómo desde contaminantes ambientales, ¿no? Que a veces no podemos tener mucho control, pero esto como también pudiera afectar, ¿no? El cómo respiramos en estas ciudades, en la Ciudad de México, por ejemplo, donde estoy yo, entonces cómo respiramos muchos de los tóxicos ambientales y esto también pudiera, ¿no? Ser uno de los factores que se han asociado a cómo este panorama de salud, ¿no? Se programa desde, se agrava, ¿no? O En los esta espacios época. también que tenemos, ¿no? O sea, porque si no tienes, por ejemplo, o ahora que estamos en confinamiento, ¿no? O sea, o sea, no puedes salir a lugares, a espacios que también te van a dar esparcimiento, o sea, Sí, como el ¿cuál va a contacto ser con como la el campo naturaleza, claro. visual de ese bebé? Ese acceso a, como dices, no al contaminante de la ciudad, sino Ujú, a áreas verdes claro. que tengan como más oxigenación, o sea, Sí, exacto, el contacto con la naturaleza, ¿no? Que lejos de que si hay más, menos evidencia de si hay menos radiación y si hay más oxígeno, pues al final, exacto, por lo menos por visual, ¿no? Por contaminación visual, siempre es una relajación para todos, ¿no? Y ahorita que dices de esta contingencia, pues también, ¿no? Como dos extremos, porque hoy estamos expuestos cada vez más a estos sanitizantes, ¿no? Y la sí. piel es un gran órgano que absorbe muchas cosas durante el embarazo para los bebés, entonces ahora estamos expuestos que sí a cloro, ¿no? Y que sí Ujú. al no sé qué de amonio, ¿no? Y entonces eso como también pudiera, ¿no? En algunos años ver, ser un factor, ¿no? Que afectó esa salud a largo plazo. Y por otro lado me pongo a pensar, muy importante, en la microbiota, ¿no? Sí, Que ahora todo es sanitizado y todos vivimos sanitizados y como esos bebés también, ¿no? Que van a nacer en este ambiente de estrés y de sanitización, cómo eso va a afectar la microbiota que durante esta etapa, ¿no? Es otro de los temas, pues muy, muy importantes, ¿no? Con una gran influencia en esa salud, desde cómo nacen, ¿no? Si se programan más cesáreas, por ejemplo, claro, porque por la probablemente se pandemia, tenga sí. que hacer todo más controlado por cuestiones de la pandemia y entonces todo más, ¿no? Antiséptico y todo más limpio. Entonces, pues eso también puede tener una repercusión importante. Del mismísimo, o sea, la misma forma de nacimiento, o sea, nada más enfocándonos ahí. O sea, Exacto, si voy a tener, si voy, si nací por cesárea o si nací por parto vaginal, ¿no? De eso exacto. La vamos a cantidad de tocar inclu también un poco, pues, en otros podcasts, ujú, pero me ujú. parece un súper tema porque también es muy, muy importante. Y cómo también esa microbiota se asocia, pues, con, por ponerle de una manera muy sencilla, calidad de vida el resto de tu Mm, vida, ¿no? exacto, exacto. Que tampoco es Incluso por echarle la culpa a las pobres mamás que, por cualquier razón médica, que bueno que también tenemos acceso a las cesáreas, pero sí sabemos que hay muchas que son quizás no tan necesarias como todas las que muchas veces hay, ¿no? sí, no, y al final digo, te digo, si seguimos, ¿no? En este lado más positivo de las cosas, qué bueno que haya muchos factores, ¿no? Porque Ujú, también, no es que solo uno, y si no puedes controlar ese uno, pues ya valió,
Entonces, no, qué bueno que haya una cantidad grande de factores y un abanico entonces así de posibilidades por los cuales tú puedes hacer, ¿no? Si no puedes entonces controlar ese ambiente donde vives, entonces puedes controlar muchos aspectos más de alimentación. Si no Sí, puedes entonces controlar cosas de este sueño, bueno, pues entonces puedes controlar un poco más la relación afectiva. Si no puedes controlar entonces cierto otro, compensa con otro, ¿no? claro, Empieza con lo que se pueda, tú como claro, mamá en este mensaje de no abrumar y no decir, así, sí, tú tienes todo, ¿no? No, hay cositas, cositas que estén en tu control, una cosa que esté en tu totalmente de control, acuerdo. hacerla. El Estaba pensando resto no nada pasa más nada. para meter así como también otra cosa que me parece ambiente y conducta importante, y porque se empieza a dar sobre todo en ese momento es como, sabes, no tengo tiempo, estoy trabajando, ¿cómo lo voy a distraer? Sabes, ya empieza a sentarse, chin empieza a caminar, la tablet, ¿no? Y la tele. Y Ujú. pues son unas super nanas, o sea, son super Sí, nanas, que nos permiten, le prendo, ¿verdad? En la película y con eso yo puedo terminar de hacer algo de trabajo y todo eso. O sea, de veras son super nanas, pero como, o sea, también estamos inmersos en todo este tema de sedentarismo, ujú. distracción al comer, que me parece que son también como factores bien importantes, porque no es nada más la calidad de lo que tiene la comida que tiene mi tenedor, ¿verdad? O sea, que decías hace rato, no es nada más la calidad nutricional de lo que contiene los alimentos, sino el efecto que Ujú. es y los hábitos que le vamos a ir formando también a ese bebé a lo largo de estos 2 años o 1000 días sobre comer, disfrutar, aprendiendo a disfrutar la comida, los diferentes sabores, los olores, Sí. etcétera, Y ¿no? eso es algo de, ¿no? Esas esponjas que todo el mundo le dice que son los niños, pues eso se va aprendiendo y eso se va a ese largo plazo, ¿no? El cómo estos diferentes hábitos de compartir en la familia, ¿no? Una comida, por lo menos una, ¿no? Busca una, la que sea más práctica para ti. Entonces, de cómo compartir en familia en tranquilidad y más armonía, ¿no? Lejos justo de esas pantallas, ¿no? Así es. Sí, o sea, te digo, un aspecto, si cuidas la calidad, bueno, entonces, o cuida ese objetivo de una comida, ¿no? En familia al día, los fines de semana, o sea, ¿cómo puede haciendo estas pequeñas acciones, ¿no? Que suman al final para esa buena programación. Así es. No, hombre, pues híjole, excelente. Ya le vamos a parar aquí porque si no vamos a estar Ujú. otro rato Otro más. yo, otro yo. Realmente, Ameyalile, no sabes, me da muchísimo gusto, o sea, poder compartir este tema contigo. Te agradezco enormemente. ¿Nos puedes decir en dónde te podemos localizar si hay alguien que quiera ponerse en contacto contigo? Eh, aquí puedo dejar tu correo y todo por si alguien se quiere eh, poner en contacto. Sí, claro, claro. Yo ahí dispuesta en mi correo, no hay mucha más otra opción que les ofrezca, pero definitivamente el correo es una buena oportunidad de conectar. Mi correo lo pones ahí, es rocameyali@gmail, pero claro, con todo gusto podemos Perfecto. profundizar y charlar mucho más sobre esto. Híjole, pues no sé si quieras hacer como nada más un breve, pequeño resumen ya de todo, si es posible, qué es Y importante de estos primeros 1000 días. claro, sí, 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 importante aterrizar, ¿no? Cerrar, aterrizar, concluir. Yo, pues eso, lo que decía, cómo empezamos estos primeros 1000 días de vida que abarcan justo estos 270 días del embarazo y los 2 primeros años de vida, 365 cada uno, son una ventana de oportunidad, ¿no? Que tenemos todos, tanto profesionales de la salud como, ¿no? Personas, individuos, de poder influir positivamente en la vida de una persona, pero además de muchas generaciones. Ese sería el resumen número uno, ¿no? Ujú. Y esto, pues bueno, tiene una gran base, ¿no? Que es en la programación de salud, en donde esta alta plasticidad de las células característica de esta etapa de alto, de rápido crecimiento, desarrollo, pues es donde tiene como esa base, ¿no? Esa base celular, en donde esos estímulos ambientales
¿no? Tienen la capacidad de impactar el código genético para decirle cómo sí expresarse o no, ¿no? Entonces, ese sería como el segundo. El tercer punto que quiero resaltar es que la nutrición, ¿no? Durante toda esta etapa, tanto la nutrición de la mamá antes de embarazarse, durante el embarazo, durante la lactancia de esa mamá, y si vemos entonces durante la etapa fetal, ¿no? Y durante esta etapa infantil del 1 y 2 años de vida, la nutrición definitivamente tiene un papel vital, ¿no? Súper importante. Entonces, promover como este panorama más óptimo, ¿no? De equilibrio en cuanto a micronutrientes y macronutrientes. Eh, Otro aspecto es entonces resaltar, ¿no? El complemento de estos otros factores, como puede ser entonces este desarrollo neurocognitivo a través de una adecuada estimulación de la mamá, pero de la familia, ¿no? Esta oportunidad de conectar siempre con la familia, de conectar con ese bebé, de estar más presente con este bebé, ¿no? De promover estas otras conductas también de estilo de vida, como enseñarles con el ejemplo, ¿no? De una alimentación en familia más saludable, con opciones saludables, de un buen patrón de sueño, de actividad física, ¿no? De cómo manejo y cómo yo tomo el estrés en lugar de solo reaccionar ante el estrés, o las horas pantalla o minimizar la toxicidad, todo esto al final suma, ¿no? Para desarrollar ese máximo potencial. Y yo por último, siempre me gusta eh, resaltar el rol que tenemos, ¿no? Los profesionales de la salud y la responsabilidad de los profesionales de la salud en cómo damos nuestros mensajes, ¿no? Que bien decíamos, no solo la mamá, entonces tiene como ese burden de culpas y de actividades y de todo lo que tiene que hacer, sino de cómo los profesionales entonces aterrizamos el consejo para cada una de las personas con las que convivimos y las que coincidimos, ¿no? El cómo podemos establecer estas alianzas, individualizar cada consejo, de verdad ser un apoyo, ¿no? Y ayudar a avanzar a cambiar esas conductas, ¿no? De la familia, de los papás, que es donde más podríamos como poner Influir. esa atención, ¿no? Exacto, influir positivamente, porque definitivamente los beneficios, ¿no? O las repercusiones de estas acciones que hagamos entre más temprano en la vida tienen un mayor, ¿no? Efecto a largo plazo. Entonces, pues sí, también depende de nosotros como profesionales de la salud. Ese Así sería un es. poco mis puntos a resaltar, ¿no? De todo. Excelente, Mayeli, de veras bueno, pues qué buena charla, qué buena plática, te agradezco enormemente. Y bueno, les agradezco a todos también al haber estado escucharnos el día de hoy y bueno, pues les recuerdo que nos vemos a la próxima vez y hasta pronto y nos seguimos nutriendo. Nos vemos en un próximo episodio de Alimentos y Emociones Podcast. Y recuerda, nos seguimos nutriendo.